valores, ¿sí? La unidad correspondiente, ¿no es cierto?, al problema metafísico. Habíamos visto en una primera instancia las concepciones metafísicas tradicionales, ¿sí? Y los límites de la metafísica, y luego tuvimos el cambio de actividad, que fueron al webinar, digo bien, sí, de la otra clase. Vamos a continuar un poco ahora con esta cuestión de la metafísica. ¿Por qué? Porque después con Heidegger se deconstruye, ¿vieron esta palabra que está tan de moda ahora? Se deconstruye la metafísica, y hay un nuevo planteo, ¿sí?, de la cuestión. ¿Escucharon hablar alguna vez de Heidegger? Más o menos, profesor, más o menos. Es un filósofo alemán, ¿sí? Considerado el más importante del siglo XX. Nace en Alemania el 26 de septiembre de 1889 y muere el 26 de mayo de 1976. Es contemporáneo, casi a quizás algunos de ustedes probablemente. ¿Sí? Murió en el 76, así que más de algunos capaz estaba jugando por ahí mientras Heidegger andaba dando vuelta por el mundo. ¿Sí? Fue influenciado en sus reflexiones y demás por Nietzsche, Kant, ¿sí?, entre otros, digamos, ¿no? Que Hegel también, digamos, después termina criticando a muchos de ellos. Pero su pensamiento es sumamente importante. ¿Por qué? Porque gira en torno a la cuestión del sentido del ser. ¿Sí? Si vemos antes la metafísica, hablaba del ser, no buscaba el sentido del ser, sino que hablaba del ser. ¿Sí? El ser es, el no ser no es. ¿Se acuerdan que decíamos, ¿sí?, este adagio metafísico de los antiguos? Bueno, acá Heidegger se preocupa, ¿sí?, por la cuestión del sentido del ser. O sea, toda su filosofía, toda la obra filosófica de Heidegger va a estar en torno a esta cuestión, ¿sí?, desde la que se deben afrontar, decir, dos temas capitales de su filosofía: la analítica existencial, la deconstrucción de la metafísica, la crítica de la técnica, ¿sí? Ahora, esta centralidad que ocupa el problema del ser, ¿sí?, tal como se manifiesta en forma explícita en una obra que tiene él, que si algún día la quieren leer estaría fabuloso, que se llama Ser y Tiempo, no surge de la nada, sino que es el resultado de diversos ensayos, ¿sí?, en los que se van entrecruzando diferentes influencias. En sus primeros pasos, esto para contextualizar a Heidegger, ¿sí?, en sus primeros pasos, él va parte de una formación neocantiana, ¿sí? Va a iniciar el camino, digamos, que lo va a conducir a formular su pregunta por el sentido del ser. Si recordamos Kant, ¿sí?, él hablaba del fenómeno y del noúmeno. O sea, el fenómeno era lo que se nos presentaba, lo que yo puedo ver, tocar, palpar, lo que está frente a mí. Y el noúmeno es la cosa en sí. Esta cosa en sí es aquella que yo no puedo conocer. Dios, la metafísica, ¿sí? Entonces carece de sentido. ¿Por qué? Porque es algo que yo no tengo experiencia. Yo tengo experiencia solamente, dice él, del fenómeno. El fenómeno es aquello que se me presenta, aquello que aparece ante mí. Esto es un fenómeno, el mate. Y yo de esto tengo experiencia, ¿sí? Pero no tengo experiencia de lo otro. Entonces, de lo que no puedo tener experiencia, ¿sí?, carece, va a decir él, de sentido, y no hay que darle mayor trascendencia, ¿sí?, a esta cuestión. Entonces, esta cuestión le va a llevar a él, como decía, a formularse la pregunta por el sentido del ser, ¿sí? Y va
desempeñar esta pregunta un papel fundamental en todo el pensamiento, ¿sí? Después en diversas líneas, inclusive en la fenomenología de Husserl, Dilthey, ¿sí? En la filosofía de la vida y la hermenéutica. ¿Sí? Y va a tener, digamos, ¿no es cierto?, una base también Heidegger que va a tomar, o sea, el aristotelismo, ¿sí? Además de los filósofos griegos, el pensamiento cristiano luterano, San Pablo, San Agustín, Lutero, Kierkegaard, ¿sí? Entonces, para ver cómo se va dando la formación del pensamiento heideggeriano. ¿Sí? Si pensamos Kant y el neoplatonismo, empezamos por ahí porque es la primera influencia por ahí que él tiene. Heidegger es kantiano de formación, ¿sí? Y aunque rechace el subjetivismo de la filosofía trascendental, ¿sí? Es innegable que todavía en Ser y Tiempo, esta obra que les contaba, sigue hondamente el influjo de esta, ¿sí? De esta categoría kantiana. ¿Sí? Cuando en esta obra se pregunta por el ser de los entes, resuenan los ecos, digamos, de la filosofía trascendental en la medida en que concibe el ser como condición de posibilidad, ¿sí? De aquellos que, llegando a establecer así la diferencia ontológica, eh, se va dando como lo posibilitado. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que el ser como condición de posibilidad, ¿sí? Es, va dando, se llega a establecer, o Heidegger va llegando, va dando lugar para que se establezca una diferencia ontológica con lo posibilitado. Una cosa es la condición de posibilidad y otra cosa es lo posibilitado. Y Heidegger recurre aquí a un a priori, a algo no dado, ¿sí? No obstante, podemos decir que a diferencia de lo que ocurre en el trascendentalismo kantiano, no se trata aquí de formas a priori necesarias para la constitución de la experiencia posible, ¿sí? Ni tampoco de algo que pueda pertenecer al sentido estricto del plano lógico trascendental. Entonces, tendríamos que hablar más bien de aquí en Heidegger, de un a priori ontológico, como condición de posibilidad de lo que pertenece al plano óntico. ¿Sí? Entonces, hay un aspecto relevante en el que Heidegger reconoce la importancia de la herencia kantiana y es en la cuestión de la temporalidad. ¿Sí? Para este pensador, Kant fue el filósofo que más profundizó en la comprensión del tiempo, al considerarlo no como un recipiente vacío, sino como una forma a priori de la sensibilidad, sin la cual no es posible la constitución de la experiencia. ¿Sí? Además de ser el elemento esencial, tanto en el esquematismo como en los postulados del pensamiento empírico en general, y en sus correspondientes categorías, en opinión de Heidegger, Kant no comprendió de manera suficiente, ¿cómo decirlo?, la relación entre tiempo y sujeto. Si la tarea de Heidegger, o la tarea heideggeriana, consistirá entonces en demostrar que el tiempo es el único horizonte desde el que se puede comprender el ser. Entonces, de la importancia de la filosofía de Kant en la obra de Heidegger, son buenos los ejemplos para comenzar dos cuestiones que se van dando, o que va dando Heidegger, digamos, en dos cursos, ¿sí? La lógica, lo titula uno de sus cursos, lógica, la pregunta por la verdad, y el otro, los problemas fundamentales de la fenomenología. Él va a referirse
a la presencia de huellas neokantianas en el pensamiento, o podemos nosotros referirnos, él no se refiere, él no va a decir, no tengo huellas kantianas en mi pensamiento, nadie dice eso, ¿sí? Pero podemos nosotros descubrir esas huellas neokantianas en el pensamiento de Heidegger, ¿sí? Recordando que estudió con Rickert en Friburgo, ¿sí? Este fue un neokantiano muy importante ahí. Entonces, esta escuela filosófica se va a caracterizar por lo que se podría denominar como el trascendentalismo logicista, ¿sí? Que implica, entre otras cosas, un par de tesis, ¿sí? Una es la validez intemporal de las categorías lógicas, ¿sí? Una tesis. La irreductibilidad de la lógica a la esfera psíquica. Y la consideración del sujeto del conocimiento como un sujeto puro trascendental. En las conclusiones de sus tesis de habilitación, la doctrina de las categorías y el significado en Duns Scoto, de 1916, Heidegger comienza a esbozar, a manifestar, digamos, algunas de las líneas de su problemática o de su polémica con el neocantismo, ¿sí? Así va a reivindicar la necesidad de ir más allá de la lógica y pretender fundar una validez, va a pretender fundar una validez intemporal de las categorías lógicas en la vida de la conciencia, ¿sí? Caracterizada por la temporalidad y la historicidad. Son dos cuestiones que reaparecen en su filosofía. Entonces, las categorías no pueden entenderse para Heidegger como puras funciones del pensamiento, ¿sí? Y la afectividad de la existencia, la historia del sujeto, del conocimiento, digamos, hacen imposible concebirlo al sujeto como puro trascendental. En Kant todo es trascendental. Cuando Kant habla del sujeto, no está hablando de vos, de mí, de nosotros. No está hablando del sujeto así como persona, ¿sí? Del sujeto psicológico. Está hablando de un sujeto trascendental, ¿sí? Al que él pone en el centro de toda su filosofía, ¿sí? Esto va haciendo, digamos que esta trascendentalidad, ¿sí? Sea tal que se da en todos los aspectos: estética trascendental, analítica trascendental, lógica trascendental. Todo con Kant es trascendental. Después también tenemos la influencia de Husserl y la fenomenología en, en Heidegger, ¿sí? Podemos rastrear, digamos, estas primeras eh, cuestiones de cómo él se acerca primero y después se termina alejando, ¿sí? de estas posturas. Luego tenemos Dilthey y las filosofías de la vida y la hermenéutica, que también van influenciando de una u otra manera en Heidegger, ¿sí? Pero creo que con esto dicho de Kant ya es bastante, le puede llegar a ser bastante confuso inclusive, y complejo, pero por lo menos para ver de dónde él parte, ¿sí? De dónde parte, digamos, todo su pensamiento. Entonces decimos que la formación del pensamiento heideggeriano se da por una influencia kantiana y neokantiana, o sea, de Kant y el neocantismo, de Husserl y la fenomenología, Dilthey y las filosofías de la vida y la hermenéutica, y Aristóteles, ¿sí? También del cristianismo, ¿sí? Pablo de Tarso, Agustín de Hipona, Lutero y Kierkegaard, ¿sí? Después, para hacer un acercamiento al pensamiento, ¿sí? Eso hablamos de la formación, ¿sí? Nosotros hacemos un acercamiento al pensamiento de Heidegger, vamos a descubrir la analítica existencial, ¿sí? La diferencia ontológica con otras cuestiones, verdad y sentido, ¿sí? ¿Se acuerdan que él hablaba del sentido del ser?
el tema del lenguaje, la identidad y la diferencia, y sobre todo la pregunta por el ser y por la verdad del ser. En la cuestión, digamos, de ser y tiempo, él va a hacer una profundización, ¿sí? En la pregunta por el sentido del ser. Pues no solo cuál es el sentido así de una cuestión afectiva, qué sentido tiene la vida, qué sentido tiene, no tiene que ver con eso. ¿Sí? Se va a preguntar por el sentido profundo del ser, de la primacía onticontológica y de lo que él va a denominar el Dasein. Dasein se escribe, D-A-S-E-I-N, digo bien, sí. El Dasein, que es el ser ahí, ¿sí? O sea, a lo que él va a denominar la existencia auténtica. ¿Sí? Después, la necesidad de una destrucción de la historia de la metafísica para hacer algo nuevo. ¿Sí? Va a hablar de un fenómeno, del logos y de la fenomenología, eso todo en Ser y Tiempo. ¿Sí? El ser y sentido, ser y verdad, ser y tiempo, son cuestiones que a él le van a ir moviendo constantemente, ¿sí? Para luego hacer un análisis textual de la realidad. En la introducción a qué es la metafísica, ¿sí? Él hace una exposición, él pronuncia Heidegger en 1929, si no me equivoco, sí, creo que en 1929, él hace da una lección inaugural del curso de la Universidad de Friburgo, así como una clase inaugural, y con el título de ¿qué es la metafísica? Este artículo les voy a enviar después, ¿sí? Más tarde, en el 49, se le propone publicar esta conferencia y él acepta con la condición de escribir una introducción que arroje algo de luz sobre las diferentes líneas de pensamiento establecidas en una época y en otra. ¿Sí? Entonces, el texto que vamos a ver, que es la metafísica, abre un panorama sobre los puntos fundamentales, ¿sí? Que el filósofo trató a lo largo de su camino, ¿sí? Y por otra parte, esta introducción que vamos a ver es importante en la medida en que Heidegger vuelve tanto sobre qué es la metafísica, esa reflexión que él hizo al principio, y sobre ser y tiempo. ¿Sí? Entonces, al estudiar la conferencia y la introducción, vamos a observar en realidad que no hay un cambio de rumbo, sino más bien un deseo de abrir nuevas sendas, que es lo que le interesa a Heidegger. ¿Sí? Lo que Heidegger pretendió al final de los años 20 no fue otra cosa que continuar con su inagotable interrogación sobre el sentido del ser. Entonces, guiado por esta pregunta, ¿sí? No pudo dar un giro, digamos, en su caminar, ¿sí? Pues siguió profundizando en esa línea. Entonces, él va a hacer un retorno al fundamento no fundado de la metafísica. Así que por ahí esto puede llegar a ser una cosa bastante complicada para ir entendiendo, ¿sí? Por cuestiones muy simples. ¿Sí? Yo le hablé de Kant, le estoy hablando de Heidegger, le estoy hablando de la metafísica, de lo que está dejando de ser la metafísica y no vieron metafísica. ¿Sí? O sea, Kant tampoco, lo hemos mencionado, me parece, pero lo vimos poco. Yo ahora les voy a mandar un cuadro sinóptico de Kant para tener una idea básica, ¿sí? Del pensamiento kantiano. Les voy a mandar también un cuadro sinóptico de Heidegger, ¿sí? Les voy a mandar algunos fragmentos del texto para que lo puedan leer, ¿sí? Y vamos a habilitar, porque es lo que me interesa, es esto, vamos a habilitar los foros, digo, hagan uso de los foros, ¿sí? Para
poder sacarse dudas. Voy a plantear una cuestión respecto de Heidegger, por ejemplo, en torno al ser, ¿sí? Esto del Dasein, que es importante para él. ¿Sí? Él va a hablar del Dasein y va a hablar del Dasman. ¿Sí? Uno es el ser ahí, o sea, como la existencia auténtica, y el otro es la existencia inauténtica. ¿Sí? O sea, ¿dónde está el sentido de la vida del hombre? ¿Sí? Y él va a decir que, o sea, cómo se vive auténticamente y cómo se vive inauténticamente. ¿Sí? Va a decir que el hombre que vive auténticamente es aquel que vive siendo consciente de su muerte, sabiendo que va a morir. ¿Sí? Eso es una existencia auténtica. Y aquel que vive una existencia inauténtica, ¿sí? Es aquel que niega esta realidad queriendo escaparse de ella y vive es un sujeto sujetado a otras realidades. Por ejemplo, vive el Dasman, ¿sí? que vive la existencia inauténtica, vive sujeto, pendiente a lo que se dice, ¿sí? A lo que se dice. Y entonces, ¿qué hace? O sea, vive pendiente de las noticias, vive pendiente del otro. Por ejemplo, nosotros nos subimos a un taxi o al colectivo o vamos al supermercado, lo que sea, y nos ponemos a hablar con la cajera o con el taxista o con lo que sea, ¿sí? Y sobre cualquier tema, pensemos en esto, ¿sí? Coronavirus, ¿sí? Qué sé yo, la pandemia, ¿sí? La economía, lo que se les ocurra. Y uno le pregunta qué piensa, o sea, cuál es su opinión. Y nosotros los escuchamos y enseguida podemos, si prestamos atención, percatarnos qué tipo de noticias ve, qué canal ve, o sea, a quién sigue, ¿sí? ¿Por qué, qué diarios lee, qué radio escucha? ¿Por qué? Porque termina repitiendo lo que se dice. ¿Mm? Y decimos, ¿y cuál es tu opinión? No, yo digo que es esto, pero claro, eso ya lo dijo otro. O sea, los taxistas son geniales para esto, para hacer esta experiencia, ¿sí? Porque escuchan radio, leen, hablan con uno, con otro, pero siempre dicen, ¿sí? Aquello que escucharon. Entonces, Heidegger diría, bueno, son los que son el Dasman, ¿sí? No tienen opinión propia, o sea, viven de lo que se dice, o sea, viven sujetos a los demás, o sea, viven pendientes de lo que piensa el otro, ¿sí? De uno inclusive. Aquellos que viven una eh, como es una existencia auténtica, no tienen eh, esta dimensión, ¿sí? De estar tan preocupados por lo que se dice. Ahora les voy a compartir un PDF, ahora estoy esperando que se abra, voy a compartirle pantalla, ¿sí? Sobre la metafísica de Heidegger. Estoy viendo que no estoy pudiendo abrir. ¿Alguna pregunta hasta acá? Pregunten, ¿eh? Aprovechen porque está lloviendo y demás. ¿Sí? Profesor, en la introducción de la metafísica que usted mandó a leer varios capítulos de Jean Grondin, Sí. En el capítulo 10 que habla de Heidegger, él habla de la primaria ontológica y la primaria óntica. Sí. Diciendo que la primaria ontológica, esto es lo que traté yo, no sé si, es la clarificación, viene a ser como la clarificación del ser, ¿puede ser? Claro, o sea, él va a hablar del desocultamiento del ser. Ajá, ¿Mm? ajá, ajá. Sí, o sea, es el desocultamiento del ser. Entonces, Bien. esto es lo que se muestra. ¿Sí? Uh-huh. Es lo que tenemos que ver. Entonces, hay una parte que se oculta y otra parte que se revela, que se muestra. Y eso es lo que nosotros tenemos que animarnos a ver. ¿Y la primaria óntica?
porque él dice que se debe dar prioridad al ser mismo de Dasein. Sí. Y ahí es mi duda, mi pregunta. El Dasein, usted había dicho que era... El ser ahí. ¿Sí? Ah, el ser ahí, o sea, la existencia auténtica. Exactamente. Esa es la existencia Perfecto. auténtica. Bien. Sí. Profe, Sí. con respecto a que esto justamente estamos hablando que nombró la compañera, tanto lo ontológico como lo óntico. Uh-huh. Heidegger por ahí lo que plantea, o sea, según lo que yo entendí, es que él empieza a tratarlo, a tratar el ser como ontológico, o sea, de ese punto, porque antes se lo trataba a los anteriores filósofos, lo trataba como ente al ser. Claro, el ser es el Entonces, ente, ¿no? O sea, en la antigüedad, en la filosofía clásica, en la metafísica clásica, ¿sí? Se manifestaba, digamos, o se hablaba, ¿sí? De el ser como el ente. El ser era sinónimo de ente casi, ¿sí? Podemos decir el ontos, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque todo lo que tiene ser es aquello que existe, es el ente. Y el ente es aquello que posee ser, es aquello, ¿sí? Entonces, por ejemplo, eso inclusive en la lengua se manifiesta. Por ejemplo, el principio activo del verbo ser, el principio activo del verbo ser, ustedes saben de lengua más que yo, es ente. Entonces es el principio activo. ¿Cuál es? ¿Qué significa principio activo? Que es aquel que realiza la acción. El ente es aquel que realiza la acción del ser. ¿Sí? Entonces, por eso, qué sé yo, tenemos cantante, ¿sí? Que el principio es el que canta, ¿sí? O sea, el ente es aquel que canta, que realiza el principio activo del verbo ser. Qué sé yo, presidente, por ejemplo, ¿sí? Es el principio activo de presidir, ¿se entiende? Es aquel que preside, ¿sí? Caminante es aquel que camina, ¿sí? Entonces el principio activo entonces se une ahí, acá va a haber un cambio, ¿sí? Con eso. ¿Ok? Bien, vamos a ver ahí, ¿están viendo la pantalla? Sí, sí, sí. Vamos a ver la revolución ontológica, ¿sí? De Heidegger. Ahí tenemos tres caras de Heidegger en distintos momentos de su vida. Bien. ¿Sí? Tenemos hoy una respuesta a la pregunta acerca de lo que propiamente queremos decir con la palabra ente. ¿Nos hallamos hoy al menos perplejos por el hecho de que no comprendemos la expresión ser? Dice Heidegger, se pregunta en Ser y Tiempo. Bueno, esto es lo que le decía, donde nació, ¿sí? Nació en 1889, muere en 1976, ¿sí? Cursa estudios de teología y de filosofía en la Universidad de Friburgo. Fue alumno de Husserl, ¿sí? El fundador de la fenomenología. Primero se acerca, después se aleja de él, ¿sí? Vamos a ver el tema de la ontología, ¿sí? Desde Aristóteles tenemos la distinción de lo que es ontología y metafísica, ¿sí? La ontología generalmente se confunde con la metafísica o se toma como disciplina de esta ciencia aporemática, digo bien, ¿sí? ¿Sí? Que tiene aporemas, ¿sí? Otras veces la podemos encontrar en la ontología como una ciencia que estudia el ente, ¿sí? Heidegger va a decir que esto no es así. Entonces, ¿cuál es la revolución? ¿Sí? Bueno, cambio rápido, profundo de cualquier cosa, lo define la RAE. ¿Sí? Frente a la antigua y confusa ontología, nace una nueva mirada, va a decir, de la masa, ¿sí? A saber cómo una determinación ontológica del hombre y un rasgo definitorio de la filosofía como tal, en tanto que expresa la apertura del hombre al ser,
Antes se daba la cuestión automática, o sea, el hombre era ser, ahora no se da una apertura del hombre al ser, no del ser al hombre. ¿Sí? Esta nueva ontología, ¿sí?, en Heidegger sería el descubrimiento de la constitución del ser de la existencia. La constitución del ser de la existencia. Feuerbach, Nietzsche, Heidegger logran modificar el carácter de la reflexión filosófica. ¿Sí? Desde ellos, los problemas filosóficos parecen que se van centrando de una manera muy especial en torno a la pregunta por el ser humano. ¿Sí? Pregunta que va asociada directamente por un esfuerzo de profundizar en los grandes temas de la existencia humana. ¿Sí? Recordemos que estos pensadores, ¿sí?, vivieron, ¿sí?, las guerras mundiales y demás, entonces hay toda otra lógica a la hora de pensar. ¿Sí? A Heidegger, bueno, estuvo en la juventud hitleriana y demás, y era bastante nazi el alemán, como la mayoría de los alemanes. ¿Sí? Esto no le quita, digamos, ¿sí?, o sea, no le quita importancia, ¿ok? ¿Sí? Porque a veces decimos, no, porque lo caratulamos que era de esta facción o de la otra y queremos quitarle importancia. No, no, no. ¿Sí? O sea, lo mantenemos, o sea, vivimos lo positivo que tiene. Ser y Tiempo, esta obra de 1927, ¿sí?, es una obra de considerable extensión, es larga, y la dificultad legendaria se abre al hecho de que Heidegger se propone la tarea de lo que él llama la destrucción de la tradición filosófica. ¿Sí? O sea, todo lo que quisieron hacer los postmodernos es eso, desde Nietzsche y demás. ¿Sí? Destruir, o sea, todo lo que venía desde Hegel en adelante en realidad. ¿Sí? Ya, o sea, todo lo que se venía haciendo se hacía mal. ¿Sí? La segunda complicación al leer la obra está en el constante neologismo, ¿sí?, nuevas palabras que él va inventando, ¿sí?, en el diccionario, en el mundo filosófico, podemos decir. ¿Sí? Bien, él va a hablar del ser en el tiempo. Dice, el ser es el tiempo y el tiempo es infinito, que llega a su fin con la muerte. ¿Mm? Nosotros somos el ser en el tiempo. Heidegger nos va a decir que el ser es el ser para la muerte. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estamos limitados. ¿Sí? Con la fenomenología no es un punto de vista, ni es una corriente filosófica, es una concepción metodológica, va a decir. ¿Sí? No caracteriza el qué del objeto de investigación, sino que caracteriza el cómo de la investigación. Y no dice qué voy a hacer, sino me dice la fenomenología cómo voy a hacerlo. ¿Sí? Y se dirige a las cosas mismas. La fenomenología es la ciencia de los fenómenos, aquello que se me aparece. Bien, esta ciencia de los fenómenos se opone o se contrapone o podemos enfrentarla a el logos. ¿Sí? Entonces, el fenómeno, lo que se muestra a sí mismo, eso es el fenómeno. El logos es el fundamento o razón del ser, la ratio. ¿Sí? El fenómeno es la apariencia que aparece. Y el logos es el hacer ver. Y, o sea, es más profundo, no lo capto de entrada. El fenómeno es lo que anuncia, lo que se muestra. ¿Sí? En el logos, su función consiste en que algo sea visto, percibido. ¿Sí? Es relación y proporción, a diferencia del fenómeno que es anunciante a sí mismo. ¿Sí? El fenómeno ya me dice lo que es, el logos no. Hasta aquí tenemos dos conclusiones importantes. Tenemos una primacía del ente que es en la posibilidad, ente que es en posibilidad de existencia, ¿sí? Es lo que Heidegger va a hablar bastante, como la posibilidad. ¿Sí? Y la trascendencia del ser es privilegiada, pues da la posibilidad y la necesidad de la más radical individuación. Entonces, en la ontología antigua tenemos, por ejemplo, Dios, la teología,
¿sí? El ser en general y la ontología, separada, teología y ontología. El ser es el ente, ¿sí? Que es el fundamento de Dios, de la teología y de la ontología. ¿Sí? Realidad, verdad, realidad es igual a la verdad de todo lo existente. ¿Sí? La verdad es la realidad, va a decir Aristóteles. ¿Okay? En Heidegger, ¿sí? Tenemos el ser, que es el ente, ¿sí? Pero el ser tenemos otro, este es un neologismo de él, el Dasein, ¿sí? Este Dasein hace transparente o se hace transparente a sí mismo, a su existencia. Se pregunta por el sentido de su existir, ¿sí? Determinado por la historicidad y que está a merced de su tradición, asumida o no. O sea, este Dasein, ¿sí? Destaca el ser del ente y explica el ser mismo. Es la tarea, que esa es la tarea de la ontología. Ahora vamos a ver las características, ¿sí? Enseguida de este Dasein. Entonces, la característica del Dasein es estar en el mundo, ser en el mundo, ¿sí? Es la base constitutiva del ser. El ser es y el ser existe. ¿Se acuerdan esto? El ser es y el no ser no es, pero el ser es, pero también existe en una temporalidad, en una historicidad, en un tiempo y en un espacio completo. ¿Sí? Este estar en el mundo es el ser del Dasein que tiene, lo decía recién, el sentido en la temporalidad, ¿sí? En su ser fáctico, de hecho, ¿sí? El Dasein es como lo que ya ha sido. ¿Sí? Entonces, esta facticidad es actualidad en el tiempo. O sea, se da el ser en el mundo. Este estar en el mundo es un fenómeno unitario. ¿Sí? Lo dado es visto en su integridad. Por eso es el también principio de individuación. El Dasein, ¿sí? El ser no es solamente permanente presencia, como revela la tradición metafísica occidental, sino que es advenir o acontecer. ¿Sí? El ser no es permanente presencia. ¿Se acuerdan que decíamos desde Parménides que el ser es inmutable? ¿Sí? Permanece, no cambia, es inmutable, tienen como esas características. ¿Sí? Bueno, no, aquel Dasein es un acontecer que se da en el tiempo, en la temporalidad. Nuestra vida es un ente y los extremos, la nada de ente y la nada de después, no nos pertenecen. El ser, eh, se me escapó esto. El ser de nosotros no nos pertenece. ¿Sí? Pueden interpretarse entonces como esa pura tensión entre pasado, presente y futuro que nos constituye. O sea, nosotros somos la temporalidad atravesada. O sea, el Dasein es eso, es todo, digamos. ¿Sí? ¿Por qué, podemos preguntarnos, el ente humano ha olvidado el ser? El hombre olvida el ser, dice, para consagrarse al dominio de los entes, o sea, de las cosas. Se ha olvidado de lo trascendente y se ha concentrado en la sociedad, y se ha concentrado la sociedad en el dominio de lo cósico, de la cosa, eso es lo cósico. ¿Sí? O sea, posibles ser para la muerte. ¿Qué es este ser para la muerte? El Dasein dice, está arrojado a sus posibles. Es posibilidad. ¿Qué es el hombre para Heidegger? Es posibilidad, condición de posibilidad. Dice, no es realidad como piedra o árbol. Y dentro de estos posibles, hay un posible que le es posible a todos los posibles. Está bueno para hacer un trabalengua. ¿Sí? Dentro de estos posibles, o sea, dentro de esta condición de posibilidad, ¿sí? Hay posibles que le es posible a todos los posibles. Tenemos un posible que habita todo lo posible, que es la posibilidad de morir, de la cual no podemos escapar, o sea, es la posibilidad de morir. O sea, ese es el posible dentro de los posibles. ¿Sí? O sea, la muerte es la posibilidad vivida de que ya
no haya más posibilidad para mí. Es la posibilidad, está espectacular esto con este día lluvioso y demás. Por lo menos acá en Pipo City. ¿Sí? Hablar de que la muerte es la posibilidad posible. ¿Sí? Es la posibilidad de que mi mismo ser sea imposible. Eso es la muerte. O sea, yo soy un ser para la muerte. ¿Sí? O sea, la muerte es una posibilidad y esa es la posibilidad de que mi ser sea imposible. ¿Ok? La muerte me elimina el ser. ¿Hasta cuándo viviré? El ser del Dasein. Es un ser para la muerte. Inexorablemente morimos. ¿Sí? Morimos. Entonces, este ser para la muerte, ¿sí? Se va manifestando en distintas cosas. Lo primero que tenemos es la angustia. La angustia va a decir, Heidegger es la posibilitadora, siguiendo a Schopenhauer y otros más, la posibilitadora de la filosofía. A partir de la angustia nosotros vamos reconstruyendo, ¿sí? La cosa. Después aparece el terror a la muerte. Después viene la nada misma, porque ¿qué hay después de la muerte? La nada. ¿Sí? ¿Sabes por qué? Porque es la nada, porque es la imposibilidad del ser. Se termina la posibilidad, esta no es posible. Bien, entonces ahora vamos a ver de la existencia inauténtica. Esta existencia inauténtica, que lo va a llamar la existencia del Dasman, ¿sí? Vive, digamos, en el mundo de lo uno, ¿sí? Lo anónimo, niega la muerte. Esta existencia niega la muerte y cualquier tipo de muerte. ¿Sí? Está determinado desde afuera, esto que le decía. ¿Sí? Vive, el se dice, el se hace, ¿sí? Se entrega al mundo del se. Los que mueren son los demás. La muerte es la de los otros, ¿sí? No la mía. Los otros se mueren, anga pobres, ¿sí? Yo no. Y la muerte es como un espectáculo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque uno lo mira desde afuera. Es como cuando vamos al cine. ¿Sí? Es la misma cosa cuando vamos a un velorio. Lo miramos desde afuera, no nos involucramos, no nos va a tocar. ¿Sí? Bueno, me acuerdo un cura, y cuando iba a los responsos, ¿sí? A las salas velatorias o a las casas, depende de dónde se hacía, cuando estaba haciendo la oración, el cura golpeaba el cajón y le decía, no se olviden que un día todos vamos a estar acá. ¿Sí? Era heideggeriano en su máxima expresión. O sea, no quedaba dudas de que podían estar en esa realidad. Ahora, la existencia auténtica tiene otra cuestión. ¿Sí? Es un correr hacia la muerte. ¿Sí? No es que estamos buscando morirnos, no se trata de eso, sino que es un asumir la temporalidad. ¿Sí? Asumir la temporalidad. O sea, podemos decir como un producto que compramos en el supermercado, tenemos fecha de vencimiento. ¿Ok? Es asumir la temporalidad. Estamos un tiempo. ¿Sí? Realizarse total y auténticamente. Esto es enfrentar la finitud y aceptarla. O sea, soy limitado, soy finito, me voy a morir. ¿Sí? Esto es realizarse totalmente. ¿Sí? Asumir toda la posibilidad del ser. Y esto es separarse del se dice. Porque entonces yo no me realizo. Si vivo del se, dice, yo no realizo mi existencia, ¿sí? Mi ser en el mundo. Implica, esto ya es un poco más complejo, amor a la muerte. ¿Por qué? Porque esta no se disuelve. O sea, negándola, rechazándola, huyendo de ella, no la venzo. ¿Ok? Entonces, se podría seguir con el Dasein se comporta hacia las cosas, se comporta hacia las cosas en su mundo. ¿Sí? El Dasein es un modo de elegir. Entonces, se trata, ¿sí?, de comprender su mundo, este mundo socialmente poblado por más personas. El encontrarse, el comprender y el habla, o sea, el lenguaje, en tanto modos cooriginarios del ser en el mundo. El encontrarse, ¿sí?, se muestra como una forma
existenciaria fundamental. Vieron que el encontrarse, comprenderse, podemos decir, ¿sí? Son verbos reflexivos. ¿Sí? O sea, es una conjugación, un verbo reflexivo. Entonces, que me hacen verme a mí. O sea, me vuelven sobre mi realidad. ¿Sí? Bien. Entonces, en conclusión, el Dasein reemplaza al ser. ¿Sí? Podemos decir. Ente, ser metafísico, ser ahí, es el Dasein. El Dasein prevalece sobre la existencia, ¿sí? Sobre la esencia, es el ser en el mundo. Y el tiempo, ser para la muerte, o sea, implica una existencia auténtica. ¿Sí? Implica una existencia auténtica. Entonces, esta realidad, ¿sí? Esta realidad nos hace, digamos, entrar en una lógica, ¿sí? En una lógica distinta del pensamiento de la filosofía, sobre todo de la metafísica, ¿sí? O sea, de el ente y la metafísica. O sea, no es entre ser y ente, sobre todas las cosas. Esto brevemente, ¿sí? Si ustedes esto me llegan a decir en el examen, aprueban. Ahora, si logran comprender. ¿Se entendió más o menos? Digo, yo entiendo que es complejo, yo entiendo que es un lenguaje nuevo, ¿sí? Que probablemente ahora estén con ganas de ser más Dasman que Dasein porque nadie se quiere morir, ¿sí? Están cuestionando profundamente a Heidegger, ¿sí? Pero es algo que puede movilizarnos, ¿sí? Que puede motivarnos, ¿sí? A saber que somos posibilidad, ¿sí? Que somos posibilidad. ¿Posibilidad de qué? De muerte. Que la muerte es la posibilidad de lo posible, pero también es la imposibilidad del ser. Con la muerte se termina la posibilidad. ¿Sí? O sea, ahí ya no hay nada posible, ¿sí? De realización. ¿Ok? Bien. Y colorín colorado, con esto podemos decir que damos, no por terminado, sino es una aproximación, ¿sí? A la deconstrucción, a la destrucción, mejor, de la filosofía por parte de Heidegger y de la metafísica, ¿sí? Que plantea otra cuestión. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Veo la cara de Eugenia y de Claudia y me asusta un poco. ¿Eh? ¿Sí? No, en lo personal, sí, cuando tuve que leer el libro, los capítulos del libro de Jean Grondin, y hay que interpretar, son conceptos muy profundos que de repente uno por ahí no, hay cosas que no logra llegar a interpretar, yo tuve que pedir ayuda porque, Claro. bueno, son muy profundos y de repente uno no tiene tampoco ese tipo de conocimientos tan profundos, pero la verdad que es muy interesante. Y este último punto de Heidegger, ojo, yo comparto muchas cosas de Heidegger, me gusta. Y, y bueno, y no, yo lo entendí bastante bien, profesor, lo entendí bastante bien. Sí. Ok. ¿Los demás? Se llaman al silencio de la imposibilidad de ser. Silencio de muerte. Yo tengo una pregunta, profesor. Sí, Santi. Para él, para que tengo anotado, más o menos va del ser al no ser. Eso como que va a la posibilidad siempre última de la muerte, que sería en potencia. El no ser para él sería el Dasman, Uh-huh. la existencia inauténtica. ¿Sí? O sea, él plantea el hecho del ser ahí, ¿no? El ser en el mundo.
Eso es el Dasein, ¿sí? Ahora, el no ser, como la no condición de posibilidad de alguna manera, o la existencia inauténtica, para él sería el Das-Man. Eso sería quizás el no ser. Y después, cuando llega la muerte, digamos, del Dasein, del Das-Man, ¿sí? La muerte sería como la imposibilidad de toda posibilidad. Porque el ser es posibilidad, el hombre es posibilidad, ¿sí? Es posibilidad de ser. ¿Por qué? Porque está siendo y está atravesado por el pasado, el presente y el futuro, ¿sí? Y esto hace, digamos, que se dé en la temporalidad. ¿Cuándo llegaría el no ser, en todo caso? Cuando se termina la temporalidad. Así sigue con la misma idea que tenía Aristóteles del ser en potencia, más o menos. Podríamos llegar a decir que más o menos, pero no entiende lo mismo que potencia. Porque no es que o sea, la potencia de Aristóteles es que tiene que llegar a ser acto, ¿no? O sea, tiene, por ejemplo, una semilla es un árbol en potencia. O sea, tiene todo lo que necesita para desarrollarse, ¿sí? Para ser un árbol. Ahora, lo que plantea Heidegger no va tanto por ahí. O sea, dice, nosotros somos posibilidad, ¿sí? O sea, el hombre es posibilidad, es ser en el mundo. Puede ser Dasein o puede ser Dasman, ¿sí? O sea, puede ser que tenga una existencia auténtica o puede ser que tenga una existencia inauténtica. Y esto va a depender de su relación con la muerte. Esto dicho así, Heidegger me escucha, me mata. Pero, ¿sí? Más o menos va por esa línea. Entonces, si decimos, no podemos confundir las categorías aristotélicas con las categorías heideggerianas, porque se nos va a hacer una ensalada, porque no es lo mismo decir potencia que posibilidad. Sí, además también Aristóteles tampoco salía del ser. No, por eso, y era ontología, o sea, era metafísica, y acá separa Heidegger esta cuestión. ¿Sí? Hay una... pero, viste, esta pregunta, por ejemplo, es una pregunta interesante porque ustedes pueden llegar a vincular con otros y después llegar a sonar parecido a otros filósofos, pero está diciendo totalmente otra cosa. Totalmente otra cosa. ¿Sí? Esto es una suerte, profesor, de ser y estar, puede ser, entre la ontología y lo óntico. A ver, soltarlo Como más. que el ser, como usted dice, es la posibilidad, como es un yecto que después va a terminar siendo un proyecto. Sí. Y lo óntico es como que no hace nada, no, está nomás. Como Bueno, la piedra, el animal, no tiene como eso que usted llama ay, que no me está saliendo. Es la como que no existencia. tiene una evolución. Eso, Claro, pero, eso. por ejemplo, nosotros en nuestro idioma tenemos la diferenciación entre ser y estar. El alemán no tiene. Claro. ¿Sí? Como el inglés y qué sé yo. Entonces, yo digo, ich bin, yo soy, o yo puedo decir yo. ¿Sí? Si no me equivoco, si no me pierdo en el alemán, pero creo que tiene ese. ¿Sí? Entonces, ¿sí? El Sein alemán, el ser alemán, tiene esta dimensión. ¿Sí? Entonces, yo digo, ser en el mundo, ¿sí? El hombre, o sea, el Dasein es ser en el mundo o estar en el mundo. ¿Por qué? Digo, porque se es y se está, o sea, esencia y existencia, juntas, ¿sí? Que se destruyen con la imposibilidad de la posibilidad. Entonces, ¿qué pasa con esto? La realidad del hombre es estar. ¿Por qué? Porque es la temporalidad. Pero lo que le da la temporalidad es el ser, o sea, está porque es, ¿sí? Y es porque está, digamos. ¿Sí? Entonces, en esa lógica se va dando la cuestión del Dasein, del ser ahí, del ser en el mundo, de estar en el mundo. ¿Sí? Yo, por ejemplo, cuando podemos ver una evolución
heideggeriana, nosotros haciendo una lectura muy amplia, abierta y totalmente poco académica, ¿sí? De uno de los poemas de Mario Benedetti, no sé si lo escucharon alguna vez. Sí, Mario Benedetti, contemporáneo también a Heidegger, ¿sí? Uruguayo él. Sí, él tiene un poema que se llama Cuando éramos niños, no sé si lo conocen, si lo escucharon alguna vez. Esto nos puede llegar, podemos entender cómo podemos pasar del Dasman, de una existencia inauténtica, a una existencia auténtica en un poema. Tres estrofas tiene. Y cuando dice, Mario Benedetti dice, cuando éramos niños, los viejos tenían como 30. Piensen ustedes su realidad. ¿Sí? Un charco, dice Benedetti, era un océano. La muerte, lisa y llana, no existía. Luego, cuando muchachos, los viejos eran gente de 40. Un estanque era el océano, la muerte solamente una palabra. Cuando nos casamos, los ancianos estaban en los 50. Ya tienen 50 algunos de ellos, ¿no? Están como ancianos. Un lago era el océano y la muerte era la de los otros. Dice, ahora, veteranos, ya le dimos alcance a toda la verdad. El océano por fin es el océano y la muerte empieza a ser la nuestra. ¿Y cómo se va pasando? O sea, podemos hacer una interpretación libre. No estoy diciendo que Benedetti haya sido heideggeriano y ni haya pasado del Dasman al Dasein, ¿sí? Que haya tenido una existencia inauténtica y haciendo ese poema logró la existencia. No estoy diciendo eso. Pero podemos ver en ese poema, ¿sí? Una realidad humana que se va dando, de cómo podemos ir profundizando en la posibilidad, ¿sí? De algo que antes era imposible, porque que antes era exterior a nosotros, exterior y lejano, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, va a decir Heidegger, inclusive, por eso tomé este poema, va a decir que la clave, o sea, la existencia auténtica se da de manera especial cuando el filósofo se encuentra con el poeta. ¿Sí? Cuando se encuentra no es cuando deviene en poeta, ¿sí? No es cuando el filósofo se convierte en poeta, ¿no? Sino cuando se encuentra con el poeta, porque el poeta puede expresar lo que el filósofo piensa, lo que al filósofo le falta categorías. O sea, la poesía es la que libera al ser, podemos decir, manifiesta al ser, revela al ser. Y por eso la tarea del filósofo es encontrarse con el poeta. Mal que le pese a los filósofos, lo decía Heidegger, ¿sí? O sea, uno quisiese que sea al revés, que el poeta se encuentre con el filósofo. No, él dice que es al revés. Porque el filósofo puede decir lo que el poeta puede decir lo que el filósofo no. Bien. Metafóricamente. Claro, metafóricamente. O sea, porque utiliza expresiones, giros, ¿sí? Que pueden expresar, ¿sí? El sentido del ser. Que pueden decir al ser. ¿Sí? Porque una de las preocupaciones es el sentido del ser. ¿Sí? ¿Estamos? Después de su cara de espanto, ¿sí? Porque la muerte les va a llegar. ¿Están preparados para morir? Yo cada que salgo con alguien en el auto que viajamos por ahí, una vez que se pone el cinturón, le pregunto, ¿estás preparado para morir? Uno no sabe, la muerte nos puede llegar en cualquier momento. Entonces, ¿cómo estamos viviendo nuestra existencia, nuestro ser en el mundo? ¿Sí? Para pensarlo un día, una tarde de lluvia. Profesor, Sí.
la posibilidad, según Heidegger, sí o sí se termina con la muerte o el fallecimiento. Sí, Eso es lo que entendí. sí, porque Porque por ahí termina. la Háblale. muerte es la imposibilidad de la posibilidad. Pero por ahí después de muerto uno puede tener, aunque uno no esté vivo, la posibilidad, por ejemplo, los grandes héroes, poetas o filósofos se transformaron en grandes escritores, poemas irentes también. O el mismo recuerdo de alguien que murió puede llegar a la posibilidad de alguien más. Claro, pero ese ser ya no está, o sea, ya no tiene temporalidad. ¿Sí? O sea, ya perdió una de las categorías necesarias. O sea, ya no es un ser en el mundo. Ya no está en el mundo, está su obra en todo caso. ¿Sí? Pero por eso es la imposibilidad de la posibilidad, porque ya no es posible que haga nada. ¿Sí? O sea, ya no es posible que esté en el mundo. Ya no forma parte, digamos, del mundo de los vivos, por decirlo de alguna manera metafórica o poética. ¿Sí? Entonces puede quedar su recuerdo, puede quedar su legado, puede quedar, ¿sí? Pero él ya no está. Entonces, o sea, con la muerte, su posibilidad se termina. ¿Sí? O sea, él no entra en la cuestión de la trascendencia, él llega hasta la muerte. O sea, ¿qué pasa después de la muerte? O sea, no va para ahí. ¿Sí? Okay. Entonces, si están pensando en morir, se le terminó la existencia. Eso es la muerte, el término de la existencia, el término de la posibilidad. O sea, ¿qué es lo que hicieron en vida? Es lo que queda. Porque después ya no se puede nada, ya no es posible hacer nada. Y no piensen que van a volver a estirarle la pata a alguien, no. ¿Sí? No van a ser un alma en pena, ¿sí? Como se dice por ahí. Bien. ¿Estamos? Voy a abrir el foro entonces. Voy a subir la clase. Abro el foro. Y las preguntas que por ahí, algunas preguntas que voy a poner, digo, van respondiendo, buscando, o otras que quieran hacerlo también. ¿Sí? En torno a esto y a lo que vimos hasta ahora. Bien. Estamos entonces. Cualquier consulta, no duden. Recomendación. Esperen un ratito. Estamos entonces. Nos vemos el lunes. ¿Sí? Muy bien, profesora, hasta el lunes entonces. Si la muerte nos permite. Dale, que sigan bien. Buena Luego, semana. profe. Hasta luego. Igualmente. Profesor. Hasta luego, profe.